Una vez más, muchas gracias hermanos por venir a esta reunión de todos los miércoles del grupo de hombres de San José. También agradezco a todos los que nos ven por redes sociales, de los cuales también estoy muy agradecido con todos ellos porque nos comentan, nos preguntan, nos agradecen y nos bendicen para que este ministerio, esta misión siga creciendo en fe y también en la acción. Vamos a dar inicio a este tema que yo creo que a muchos o a la gran mayoría de ustedes le llamó la atención. Sé un hombre. Sé un hombre. Creo que a todos los dejó bastante inquietos el título del tema. Y como tenemos un guía espiritual, tenemos a alguien que siempre nos está guiando, nos está supervisando, creyó conveniente que tratemos este tema, porque de aquí nacen muchos bienes y muchos males. Bienvenido, hermano. Pero quiero aclarar antes de comenzar la charla que esto no es una cátedra de machismo, por si acaso. No vengo a darles la razón a todos ustedes en todo lo que creen que es justo en lo que ven en sus vidas, en lo que ven, en lo que viven. No es darles la razón para que se conviertan en víctimas o salgan como más víctimas de esta reunión, por si acaso. La palabra hombre está en crisis en estos tiempos y quiero señalar un resumen de lo que dice la Biblia con el profeta Josué en capítulo 1, versículo 9, y él demandó a Josué que se esfuerce y sea valiente. Es una gran orden que le da Dios Padre directamente a Josué. Esfuérzate y sé valiente, y todo lo que hagas serás prosperado. Pero escuchen la primera palabra, esfuérzate. Es una palabra que hoy en día no la queremos aplicar. No nos queremos cansar, no nos queremos estresar. Todo lo queremos fácil y rápido. Porque más importante es estar pendiente de las redes sociales, estar pendiente de las historias de WhatsApp, estar pendiente del chisme de la vecina, del vecino o del barrio, cómo está el fútbol, cómo está Barcelona, cómo está Emelec, quién ganó, quién perdió, ¿verdad? Y queremos que todo venga por piloto automático, ¿no es cierto? Entonces todo eso, hermanos, que hoy en día podemos decir que es una enfermedad de este siglo, y quizás lo venimos heredando los últimos 40 años, ha hecho que el hombre se enferme. Y nuestra masculinidad, nuestra hombría, está en crisis. Y por eso es que la afirmación de hoy, porque ni siquiera es pregunta, te dice Dios, esfuérzate y sé valiente, pero el tema de hoy es sé hombre. Y Dios no te va a decir cómo ser hombre. Vamos a ver cómo esto escarba la conciencia de cada quien. Entonces, si bien es cierto, todos hemos escuchado lo que es la liberación femenina, y en esa época, cuando hubo esta revolución de esta liberación femenina, por llamarlo así, comenzamos a ver que la mujer comenzaba a pelear por sus derechos. Y comenzaron a formarse estos movimientos que en su época dieron a luz el feminismo, la mujer empoderada, ¿no es cierto? Y no es el tema de hoy. Pero es importante que veamos qué pasó a raíz de ahí. A raíz de esta liberación femenina, automáticamente la hombría del hombre comenzó a ser cuestionada en muchos hogares alrededor del planeta. Entonces, comenzamos a ver el cuestionamiento, pero hoy en día, podemos decir los últimos 40, 50 años, podemos nosotros llegar a concluir que la liberación femenina y el empoderamiento de la mujer es porque hay ausencia de hombría en el hogar, ausencia de verdaderos hombres de verdad. Queremos todo fácil, pero no queremos sembrar, no nos queremos esforzar y no queremos ser valientes como ordena Dios, nuestro Creador. Entonces yo esta noche, para ir comenzando, ya estamos calentando motores, yo les invito a pensar
en la responsabilidad que tenemos los papás que estamos aquí para la nueva generación. Si hay abuelos aquí, que piensen en sus nietos, que también son parte de esta responsabilidad, en convertir a nuestros hijos y nietos en verdaderos hombres. Entonces, comenzamos a analizar, ya damos el primer paso, cómo cuestionar la hombría de este hombre incapaz. Y comenzamos a analizar muchos casos, ¿no? Como es el papá que abandonó su hogar, el padre que abandonó su hogar, o muchas veces el padre de hoy que está presente en la casa, pero está ausente y no se involucra con los hijos. ¿Y cómo nos tenemos que involucrar con nuestros hijos? Preguntándole cómo te va, qué has hecho. Muchas veces escuchar sus locuras, muchas veces escuchar sus preguntas que no tienen sentido para nosotros los adultos, ¿verdad? Y comenzamos nosotros a dejar que anden como loquitos. Y lo digo por mí porque también me autocorrijo por si acaso, no soy perfecto. Tenemos que dejar que nuestros hijos, especialmente los varones, cuando se dirigen a su padre, darles el tiempo como cuando tú se lo das a tu amigo, a tu compadre, a tu hermano mayor o a quien sea. Para eso hay muchas formas. Los que pueden dejar a sus hijos pequeños o abuelos a sus nietos en la escuela, conversen con sus hijos. Conversen con sus hijos cuando salen de la casa, porque muchos creemos que es aburrido hablar con un niño de 8 o 10 años o de 5 años. Conversemos con ellos. Es una forma de que comencemos a conectarnos con ellos. No basta la presencia del hombre, señores. No basta, porque podemos estar presentes pero ausentes a la vez. Entonces, hoy vemos hombres que toman el lugar de la casa. En otras palabras, son cabezas del hogar. Hombres que quieren ser y se autoproclaman cabezas de hogar, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, Dios nos puso en la familia como cabeza, pero para que seamos ¿qué, hermanos? Líderes y conductores de nuestro hogar. Tenemos que esforzarnos en ser líderes y conductores de nuestro hogar. Y por eso esta charla va encaminada a eso, ¿no? Pero hay muchas cosas que hacen que la hombría se encuentre sin propósito hoy en día y se encuentre manchada, cuestionada, en todo sentido, hermanos. Hoy en día vemos hombres sin propósito. Y esa palabra la escuchamos en todas las iglesias del mundo, incluso en otras religiones también, que cuestionan al hombre sin propósito. Y es una pregunta que ustedes tienen que hacérsela y llevársela en su corazón y en su conciencia a su hogar. Pregúntense, ¿qué propósito tengo yo aquí en la tierra? Porque cuando uno tiene un propósito, uno tiene una motivación todo el día. Yo la tengo, la descubrí cuando Jesús me rescató, hace 7 años atrás, antes no la tenía. Tengo un propósito y aún lo sigo descubriendo. Cada día Jesús me va añadiendo, por San José, me va añadiendo nuevas cosas a toda esta realidad. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo pueden haber hoy en día hombres de 18 años que no tengan una visión y un propósito? O sea, es una pregunta que no la quiero ahorita contestar. Solo quédense en una pregunta en su mente. ¿Cómo es posible que vemos jóvenes que se gradúen del colegio y tú le preguntas qué quiere ser? No saben. ¿Qué hicimos mal en la casa? ¿O qué estamos haciendo mal en la casa hoy en día? Por eso este grupo se llama Hombres de San José. Esto no es un grupo de actores, no es un grupo de modistas, no es un grupo de sastres, con todo el respeto para ellos también, pero aquí decimos somos un grupo de hombres. Y el hombre forma hombre. Si un muchacho de 18 años no sabe, si un muchacho, no sabe cuál es su propósito, los padres algo hicieron mal. ¿Cómo es posible que no tengan visión? Cuando un hombre no tiene propósito, nunca sale de la cama.
Si tú no te levantas de madrugada, si tú no te levantas como mínimo 6 de la mañana de tu cama, es porque no tienes motivación, no tienes propósito, no lo sientes dentro de ti. ¿Por qué te vas a levantar temprano? Si puedes te puedes levantar tarde. No tienes propósito. Y si nos damos cuenta, hombres que somos papás hoy en día, le damos ese ejemplo a nuestros hijos. Porque no nos queremos levantar temprano. O sea, son detalles que hemos dejado pasar. Y esos son los hombres que estamos mandando a la sociedad, porque todos aquí vamos a envejecer. Nuestros hijos nos van a reemplazar y nuestros hijos van a ser peores que nosotros. Si a tiempo no hacemos los ajustes necesarios. También les hago otra observación. Pregúntense si ustedes son visionarios. Cuando hablamos de un visionario, no quiero que venga a su cabeza Steve Jobs, por si acaso. No los comparo con esos visionarios. Yo lo comparo con ese visionario que sabe que después de la muerte hay vida, después de esa muerte nos espera Jesucristo, ¿verdad? Y esa visión me conlleva a mí a hacer lo mejor que yo pueda en esta tierra mientras Dios me dé vida en este cuerpo. Esa es mi visión, el cielo. Ojo, no se confundan, lo aclaro porque no quiero que piensen que estoy hablando en función de proyectos, dinero, economía, poderes, fama, placeres y riquezas. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de esa visión que nos falta como hombres de hoy en día. Y yo le dejo esta pregunta a usted. ¿Usted es visionario? Usted se puede responder solito. También encontramos hombres indecisos que también no aportan nada a esta sociedad. Ese hombre indeciso que no sabe qué hacer. Y les pongo un ejemplo. Cuando ustedes van, o cómo reconocen a un hombre indeciso, lo invitan a comer o está en una reunión y tú le preguntas, ¿qué quieres? No sé, lo que sea. No da cierto coraje que tienes a un hombre indeciso cuando el hombre decidido sabe lo que quiere. Y en pequeños detalles no lo vemos. Y a nuestros hijos, a los varones, hay que inculcarles que sepan siempre lo que quieren. De hombres indecisos pasamos a hombres pasivos. En todo caso, de hombres indecisos pasamos a los hombres pasivos. Y estos hombres pasivos, que en algún momento, quizás antes de que yo nací, ya estaban por ahí y comenzaban a dejar que la mujer nos supere. Ojo, lo dejo aquí, está grabándose. No estoy tratando de decir que la mujer no debió superarnos, no estoy tratando de decir que la mujer no tiene derechos. No estoy diciendo eso. Estoy hablando desde el punto de vista masculino, lo que nos ha hecho perder hombría, ¿verdad? Y esos hombres pasivos provocaron que también nuestra hombría esté en crisis. Porque permitieron los que quizás nuestros abuelos y quizás nosotros mismos hemos dejado que en nuestros trabajos muchas mujeres hagan el trabajo de ustedes mejor, incluso no por menos. Repito, mejor que nosotros y por menos. Entonces ahí hay un problema. Hay una crisis enorme de hombres verdaderos que se están dejando ganar por las mujeres. E insisto, no estoy diciendo que eso esté mal, pero sí está mal que el hombre sea pasivo, que el hombre no despierte su competitividad, que no sea competitivo y prefiere estar pasivo porque mejor así, no pasa nada, porque no quiero problemas, no les quiero pelear. Y volvemos al mismo punto original, hombre sin propósito. Porque el hombre que tiene propósito lo va a luchar. El hombre que tiene propósito no se va a dejar ganar de nadie, ni de hombre ni de mujer, ¿verdad? Si tiene que ser competitivo, va a dar de todo lo mejor de sí. Incluso va a dar hasta valor agregado, incluso hasta lo que no puede cobrar. Lo va a dar por ir más allá, para que su cliente, ¿verdad? O su empleador lo vea como un buen empleado. Entonces, yo les hago una pregunta, ya que tienen claro qué es un hombre pasivo. ¿Usted es el conductor de su vida o usted es el pasajero de su mujer?
Les advertí. Va a ser fuerte la charla. No quiero que me meten a puñete por si acaso. No está mal que la mujer que conduzca el carro por si acaso. Lo que está mal es que siempre permitas que tu mujer sea que lleve las riendas del hogar. Porque automáticamente eso va contra la palabra de Dios, va contra nuestra propia naturaleza, porque Dios nos creó fuertes. Dios nos creó proveedores. Dios nos creó de una manera que ha hecho que hoy en día evolucionemos tanto al hombre de las cavernas. Pero si vamos al hombre de las cavernas, ¿qué hacía ese hombre de las cavernas? Salía, dejaba a la mujer en la cueva, dejaba a sus hijos y iba a cazar. Y regresaba con comida, regresaba con cualquier cosa que cazaba. Y se dan cuenta, nos volvemos, según la historia, en proveedores. Hoy en día muchos hombres han perdido ese concepto vital, ser proveedores de nuestro hogar. Y por eso muchos jóvenes no se quieren casar. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ser proveedores. Y para ser un buen proveedor tienes que trabajar mucho. Hermanos, mi primer trabajo lo tuve yo a los 17 años. En un restaurante fuera de este país, no puedo decirlo. Y yo desde ahí comencé a ser proveedor en mi casa. Y ese ejemplo lo tuve de mi papá. Y lo tuve de mis tíos. El ejemplo del trabajo. El ejemplo de trabajar, de no estar pasando el sombrero o hacerme la víctima o buscar a una mujer que me mantenga. Eso no fue lo que me enseñaron a mí. Y esa es la obligación que tenemos después de esta charla, en que hagamos un ajuste, una revisión, un inventario a todos los hábitos que estamos hoy en día adquiriendo o hemos adquirido por ser pasivos, conformistas y porque no tener propósito. Cuidado, señores, se les esté pasando este tiempo de formación de sus hijos y sus nietos. Cuando vemos un hombre pasivo, ¿cómo también lo identificamos? Cuando es un hijo de mamita. Ese hijo de mamita que no quiere salir de mamita. Y no tengo nada en contra de los hijos de mamita, por si acaso. Pero para esto es esta charla, para que hagan un ajuste en sus vidas. Muchas veces, ese hombre pasivo, como quiere las cosas tranquilas, quiere estar con su mamita. Y como la mayoría de las madres latinas son madres dominantes, quieren tener a su hijo, así sea viejo con canas, al lado de ella. ¿Qué mal le hacemos a la sociedad? ¿Qué mal le hacemos a las generaciones? ¿Qué mal le hacemos? Y ya vamos a ver más adelante lo que esto ha construido o lo que ha deconstruido, porque el hombre ha entrado en una deformación, en una destrucción, o sea, todo lo están sacando de contexto, del concepto original, lo sacan, lo están transformando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Solo viendo, nos quedamos en silencio, no tenemos palabras. ¿Por qué? Porque no queremos tener problemas. ¿Por qué? Porque no nos esforzamos por tener formación para defendernos. ¿Por qué? Porque cuando hay charlas de este tipo en la iglesia, sea aquí en cualquier otra, nadie quiere ir. Preferimos estar viendo otras cosas que no nos amuebla la cabeza, no nos da una conducta que nos permita ser hombres de verdad. Entonces, como muchos no han podido soltar a su mamita, son hijos de mamita. También, ¿cómo identificamos a ese hombre sin propósito, pasivo, a ese hombre inseguro? Cuando usted lo ve solo, y hablo quizás de un divorciado, ojo, como un ejemplo de un divorciado, que estuvo acostumbrado a que su mujer lo atienda toda la vida y de repente le toca divorciarse. No sabe calentar ni una olla con agua. ¿Han escuchado ese dicho? Hasta se le quema el agua hervida. Ni siquiera puede prepararse un sándwich. Ni siquiera puede colgar bien sus pantalones en el closet. Cuando llega sudado, no pone esa ropa sudada, como llevamos en Ecuador, a orear, para que esa ropa no amanezca húmeda y no apeste. ¿Verdad? Porque nos acostumbramos y nos acostumbraron a que todos nos hagan. También es una forma de descubrir a ese hombre que está en crisis. Es hombre, ojo, es hombre, pero está en crisis.
Porque si él sigue así, tendrá hijos y le va a enseñar lo mismo con su ejemplo. Lo veo con cara de bravo, por si acaso. Entonces, ¿cómo identificamos ahora un hombre de verdad? Ese hombre de verdad que solo se sabe defender solo, valga la redundancia. Ese hombre que quizás nunca supo cocinar y ahora hace lo necesario por cocinarse. No tiene que estar yendo a gastar su plata en restaurantes. No tiene que andar buscando a una esclava, por decirlo así, a otra mujer, porque tiene que saber si cocina o no cocina. Cuando uno ve a la mujer como el hombre de verdad ve a su mujer como un premio que Dios le da en su vida. Hay que olvidarnos de que si yo me casé es para que tú a mí me sirvas, porque yo soy tu proveedor, y no caer en ese error de muchos evangélicos que dicen, es que tú si eres de Cristo, eres del hombre, y el hombre es el líder tuyo. O sea, una mezcla bien rara que ellos usan de San Pablo. No, señores. Eso está sacado de contexto completamente. Nosotros los hombres tenemos que respetar a nuestras mujeres y viceversa. No nos hemos casado con esclavas, porque eso a mí no me hace hombre. Forzarme, porque ahí rompemos paradigmas, rompemos esos conceptos equivocados. Es que tú eres muy mandarina. Sí, a mí me preguntan, ¿soy mandarina? Sí, señor, y soy mandarina. Yo soy Superman, super mandarina. Y es el mejor negocio que uno puede hacer en la vida, ser super mandarina. Porque Dios bendice a la enipotencia, ser mandarina. Yo soy testigo fiel cuando uno es desobediente y uno le falta respeto a su hogar, Dios corrige. Dios corrige mucho. Y lo primero que hace con el hombre es quitarle el poder del bolsillo. Él se mete ahí y cuando tú te das cuenta ya no eres el bacán, ya no eres el proveedor que todo lo cumples y que todo lo llenas y eres el Dios de tu casa porque quieres tú que te traten como un Dios. Y eso es un gran error. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres salieron a ser hombres de verdad. En la Segunda Guerra Mundial hubieron millones de casos de hombres que lo que no hacían antes lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y vino una época de prosperidad para Europa inmensa. Nuevas fortunas, nuevas industrias, nuevas fábricas, nuevas marcas, nuevos servicios. Todo vino del sufrimiento. Y del sufrimiento nacen hombres verdaderos. Entonces, ya quedamos claros, el hombre pasivo, el hombre indeciso. Ahora hablemos del hombre inseguro. El hombre inseguro que no puede, el que está soltero obviamente, ¿no? El que está soltero, que a sus 25 años o 30 no puede enamorar a una mujer. Y tiene que necesariamente invitarla a una discoteca o un bar y darle whisky y tomar whisky para que le salga valor. Ese es un hombre inseguro. Ese es un hombre inseguro, que no sabe conquistar a una mujer. ¿Sí se dan cuenta cómo de una cosa salimos a otra? Inseguro, pasividad, un hombre sin propósito, también da a luz un hombre inseguro. Y por eso es que este tema me pareció muy interesante tocarlo, pero también vemos que esa inseguridad hace que las mujeres nos reemplacen en los trabajos, en las misiones, y el hombre queda atrás. El hombre comienza a perder y ha perdido muchísima autoridad en la sociedad. El hombre comienza a hacer cosas que no tenía que hacer antes. Comenzó a buscar la vida fácil y vemos muchos casos de hombres presos por corrupción. Vemos muchos hombres presos incluso presos en sus vidas, ¿no? Porque se dedicaron a aparentar algo que no eran, llevar vida de rico cuando tú nunca sembraste para ser rico. La gente quiere recoger donde no ha sembrado y quiere siempre estar viviendo una vida de apariencia, ¿verdad? Por su inseguridad. Porque no quiso ser un hombre
de bien. También yo quiero aclarar que esto no es una batalla de sexos. Yo no estoy hablando de batallar con mujeres y que vamos a ver quién es el mejor. No, no. Les estoy despertando en su conciencia lo que quizás ha dormido, ¿no? Entonces, también vemos que después de ese hombre inseguro, vemos a algo más feo. Hombres que son niños. Hombres de edades mayores que son niños. ¿Y por qué son niños? Porque piensan como niños. Y muchos me dirán, es que Jesús dijo que tenemos que ser como niños. Es verdad, eso dice la Biblia. Señores, pero no confundan y no tuerzan el Evangelio del Señor. Él lo que quiso decir es que nosotros tenemos que tener pensamientos buenos, como los tiene un niño. Él dijo que tenemos que ser niños para que no juzguemos. Un niño nunca juzga, nunca señala, nunca maldice. Por eso es que nos comparó como niños. Pero sí, la madurez es muy indispensable llamarla en estos días. Preguntarme cuál es mi edad cronológica y cuál es mi edad real. O sea, ¿soy maduro en base a mi edad? Entonces, comenzamos a ver lo que ocurre cuando ese hombre que parece niño, y comenzamos a analizar a San José. Muy importante ponerlo como ejemplo de hombre, varón fuerte. Primero le dijo sí al Señor a través de un sueño. Le dijo, tienes que hacerte cargo de María, sabiendo que ese hijo que llevaba en el vientre no era suyo. Un hombre, porque hizo caso a Dios. ¿Cuántos de ustedes aquí le hacen caso a Dios? No se quejó, andaba creo que en burro, en camello, me imagino, ¿no? Cuando le dijeron, tienes que llevarte a Jesús porque lo van a matar. Hay un decreto que van a matar a los niños menores de 2 años. ¿Y qué hizo San José? Se llevó a su mujer y a su hijo, que no era de él, se lo llevó a Egipto. Y en Egipto tuvo que haber sido un buen carpintero, trabajó para mantener a su familia, tuvo que haber hecho muchas cosas para que su familia regrese a Jerusalén algún día. Eso es un modelo de hombre. Y por eso que nosotros esta noche tenemos que preguntarnos, ¿cuál es mi modelo de hombre? Porque la Virgen María sí es modelo de fe, ojo, y San José también, modelo de fe. Pero yo no me puedo comparar con la Virgen, porque yo soy hombre, ¿verdad? Pero yo tengo que tener un modelo de hombre, un varón de Dios. ¿No les parece? Entonces, ya hemos analizado esta parte, aquí viene la parte un poco más fuerte, como estamos a 20 minutos de terminar la reunión. Vemos problemas de identidad sexual en muchos hombres hoy en día. Y hablo de adolescentes. Y yo he hecho un estudio, a mi manera, basado en investigaciones científicas de los últimos 50 años, y yo hice mi propia votación. Y me di cuenta que la ciencia lo que dice es que el hombre se hace homosexual por sus vivencias, por lo que vio, por lo que sintió o por lo que lo hicieron sentir. Ningún hombre nace homosexual, ¿verdad? Entonces, aquí también tenemos que dejar claro, porque me están grabando, no estoy diciendo que un homosexual no puede entrar al reino de los cielos, ojo con eso, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que aquí no es bienvenido, ¿verdad? Pero la iglesia y Dios condenan el pecado. Y quizás ese homosexual que se está esforzando por no fornicar con otro hombre puede ser santo. Por si acaso. Puede ser un gran santo, un hombre que se controla sus pasiones, las domina. Puede llegar a ser santo. Pero yo les pregunto algo a ustedes. Yo tengo hijos, ustedes tienen hijos, tienen nietos, algunos de ustedes. ¿Les gustaría que su hijo sea homosexual? A nadie. Creo que nadie quisiera llevar con esa cruz, ¿verdad? Pero podemos evitarlo si nosotros le damos a nuestros hijos un verdadero ejemplo de varón. No estar presentes, porque puedo estar presente y ausente. Estar con ellos, conversar con ellos, ir al fútbol con ellos, ir al cine con ellos, decir hoy renuncio a mi teléfono y voy a estar con mis hijos.
ver una película abrazado con ellos, de varones. Jugar fútbol, si no sabes jugar fútbol, ponte a jugar con ellos fútbol. Haz algo que se lleve él en su memoria. Cuando esté con tu esposa, no le grites a tu esposa delante de ellos. Tienes que controlarte. Para que ellos no lleven ese ejemplo cuando se casen. Para cuando ellos sean grandes, busquen el matrimonio y no ven que el matrimonio es un problema, porque el problema lo vieron en su casa, porque ellos vieron que en ese matrimonio de sus padres había sufrimiento, habían lágrimas, su madre lloraba porque el papá le gritaba, o lloraba porque el papá regresaba de madrugada a la casa. Por eso es el tema de hoy. Tenemos que ser hombres, porque nuestra masculinidad y nuestra hombría está en duda. Hermanos, está en duda. Entonces, esta ideología de género hace que el hombre que dice hoy en día soy mujer, es porque se autopercibe mujer. Y ahí también hay otras ideologías, ¿no? Hay gente que se cree, hombres que se creen gatos, conejos, leones, ¿verdad? Y si tú no le llamas a un hombre mujer, es delito de odio. Hoy en día es delito de odio. Tú no le puedes decir a un hombre, tú estás equivocado, tú no puedes llamarte así, ¿verdad? Pero si analizamos quizás someramente y nos preguntamos dónde estuvo este hombre, cómo fue criado, les apuesto, señores, que en la mayoría de las veces ese hombre que hoy en día se percibe mujer o cualquier otra cosa, es porque no tuvo amor en su casa, ¿verdad? Quizás fue un chico que vivió en la calle, fue un hombre que los padres se separaron, nadie estuvo con él y tuvo que hacer de su esquina o del barrio de su familia. Y quizás alguien por ahí lo adoctrinó y le hizo ver que ser otra cosa, menos hombre, es mejor que ser hombre. ¿No les parece? Por eso es que la familia es la institución de Dios. Es lo más sagrado que un hombre puede tener. Y el que quiera ser familia y ser varón, tiene que cuidar a su familia como el tesoro más grande que Dios le ha confiado. No es el dinero, señores, no es el poder. Si nos vamos un poco más adelante, el hombre y la mujer se definen por su biología, ¿verdad? Si se dan cuenta cuando los hombres encuentran fósiles de seres humanos y viene el carbono 14 y dice, este es hombre y este es mujer, no hay otro sexo. O sea, este es hueso de hombre o este es hueso de mujer. No hay hueso de gato, de hombre gato, no hay eso. Entonces ahí nos damos cuenta que eso es una ley que va a permanecer siempre porque viene de Dios. Nosotros no condenamos y no juzgamos a nadie. Pero la iglesia sí es o debería ser un entorno saludable como es esta comunidad. Un entorno sano. ¿Por qué? Porque todos ustedes se buscan entre ustedes y se apoyan entre ustedes como fue con los apóstoles. Andaban juntos con Jesucristo y se apoyaban juntos. Hicieron comunidad. Y nosotros como hombres de San José, si seguimos creciendo en comunidad, llegará un momento, y creo que ya está pasando, que cada uno se va a apoyar. Yo aquí tengo algunos amigos que me han buscado mi ayuda, y yo con mucho gusto les he dado, y creo que Él los ha ayudado en lo posible, les ha ido un poco mejor. Pero imagínense que si tuvieran amigos en la calle, en el mundo, y uno le va a decir al otro, porque cree que le va a dar un buen consejo, oye, tengo problemas con mi esposa, ¿qué hago? Divórciate, hermano, afuera hay muchas mujeres. Y no le pregunta, oye, ¿cuántos hijos tienes? ¿Y qué edad tiene? Tengo un amigo que se divorció de su esposa con 3 niñas pequeñas. No puedo decir el nombre, no puedo. ¿Por qué? Porque se aburrió de la esposa. ¿Ustedes creen que eso es justo? O sea, que Dios las cuide a esas niñas. Y más aún, niñas. No puedo entenderlo. Si la iglesia es un entorno saludable, todos nos vamos a ayudar. Y por eso estamos llamados a ser hombres de San José. Entonces, con estos antecedentes, hay que trabajar desde la niñez. Y por eso es el llamado esta noche, que trabajemos con nuestros hijos. Estos jóvenes que están aquí, que aún no se casan, yo no los llamo a que piensen bien en su matrimonio. No los estoy invitando a eso.
Los estoy invitando a que si ustedes se van a casar, tienen que saber que de ahí no tienen que salir. Por eso es muy importante las charlas prematrimoniales, por eso es muy importante que antes del matrimonio existan charlas seguidas, busquen consejos, porque una vez que se casen y tengan hijos, no pretendan y no escuchen a falsos profetas o a falsos consejeros o a falsos coaching, estos coaches que salen por ahí. Libérate, la iglesia solo te aprisiona y solo te tiene esclavo. No, señores, la familia es lo más grande que puede haber, es lo más lindo. Ustedes cuando tienen problemas, ¿a dónde vamos? A la familia. Cualquier problema que tenemos es a la familia, no vamos a ningún otro lado. Los que tenemos familia, obviamente, ¿no? Vemos hoy en día los sicarios, que por ellos hay que orar muchos, por las mafias. Y ustedes se preguntan, ¿qué fue de ellos, de muchachos? No tuvieron hogar. Hoy en día los que adoctrinan a estos muchachos de 14, 13 años, los adoctrinan, les pagan un sueldo, les dan 3 veces de comer, los entrenan y se vuelven esclavos fieles de sus amos. Pero si esos hijos tuvieran familia, tuvieran estabilidad, el papá tuviera trabajo, ¿ustedes creen que tuviéramos sicarios en la calle? Aquí no es solamente la droga el problema, es un problema social, es un problema de sociedad. Y para eso nosotros estamos llamados a que cuidemos de esto, ¿no? Para ir terminando, los papás tenemos que criar a nuestros hijos como hombres. Y yo les quiero hablar a los futuros papás, para que podamos tener una futura generación de verdaderos hombres. De verdaderos hombres. Pero la crisis del hombre o de la hombría no es culpa de la mamá, señores. Ojo, es culpa del papá. Yo tengo una hija antes del matrimonio. No tengo reparo en contarlo. Tiene 15 años. Es muy difícil criar a un hijo fuera de un matrimonio. Bueno, ojo, fue antes del matrimonio, ojo, lo aclaro. Pero es muy difícil. Pero ahí está el esfuerzo de uno y hay que ser valiente. Y sin embargo me falta. Por eso es tan importante que nosotros podamos reconocer todo lo que estamos hablando esta noche. Porque aquí no es de tener mujer, tener sexo, tener un hijo. Si me cayó bien, también. Si me cayó mal, me voy. Y abandono el hogar. Que es lo más terrible de esta época, ¿no? Entonces, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser hombre? Creo que estas son las últimas preguntas de esta charla. ¿Qué es ser hombre? ¿Es tener mucho sexo, tener mucho dinero o tener mucho poder? Le repito, ¿qué es ser hombre? ¿Es tener mucho sexo, dinero o poder? Y se dan cuenta, cuando vemos a un hombre con plata y poder, ese es hombre, ¿no? Y vemos a un hombre quizás humilde, sencillo, que gana lo necesario y no lo vemos con autoridad, ¿verdad? Pero ser hombre es un concepto tan profundo que hasta a mí me deja a veces con la boca abierta. Porque el hombre no es necesariamente el que tiene dinero, poder, riquezas o estatus social, no, señores. El señor que trabaja aquí como guardia de seguridad puede ser más hombre que todos nosotros aquí. Puede ser más hombre. Entonces, cuando yo digo que esto no define al hombre, entonces, ¿qué me define? ¿Sabe lo primero que define? Porque así lo dice la historia y lo dice la Biblia, ya les voy a decir dónde lo dice, es que nosotros somos proveedores de nuestro hogar. Somos proveedores. Pero no solo proveedores de economía, de alimento, sino de amor, de protección, de seguridad, de presencia, de cuidado, de detalles. Ese es el verdadero proveedor de que habla Dios Padre. No es solamente el que da el PlayStation a sus hijos y se va a jugar fútbol y lo deja a los hijos con los controles.
Eso no es el proveedor. Si va a regalar el PlayStation, juegue con ellos, pues entonces. El proveedor no es el que le hace a sus hijos el mejor zapato de pupo y lo deja que se vaya a jugar. No, ese no es el verdadero proveedor. También el proveedor es el que está separado o divorciado, no quiere darle su casa a su familia. Ese es un verdadero proveedor. Y no quiero, por si acaso, que nadie se ofenda esta noche, pero independientemente de cualquier caso judicial, yo creo que está siempre prima el interés de tus hijos y de tu esposa. Porque uno como hombre puede vivir en cualquier lado, pero mis hijos tienen que estar bajo un techo seguro. Entonces, ¿qué dice el Señor en Génesis 2:15? Primero hablé de proveedor, ¿no? De todo tipo de bienes espirituales y materiales, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice el Señor en la Biblia? Ahora vamos a entrar un poquito en la Biblia, ya falta poquito, no quiero aburrirlos por si acaso. 2:15, el Señor dice, puso al hombre en el Edén para que se ocupara de él, para que se ocupara del paraíso. Lo puso Dios ahí, Adán lo puso. No para que juegue con las flores, no para que sea jardinero, no para que esté ahí echado en el césped, ¿verdad? Lo puso para que lo cuide de sus enemigos, ¿verdad? Y el paraíso, nuestro Edén, es nuestra casa, es nuestra familia, es nuestra esposa, nuestros hijos. Ese es nuestro Edén. Entonces, yo invito a los jóvenes que me están escuchando por redes sociales y a los que están aquí presentes, que tienen que prepararse mucho para ser verdaderos hombres y proveedores, porque yo sí les profetizo una vida miserable si ustedes no se preparan. Esto no es simplemente de casarse, firmar, salir en una foto bonita en redes sociales, 1000 likes porque te ves chévere con el smoking y ya. Bueno, con el frac, perdón. Eso no es así. Tenemos que prepararnos para poder pasar esta batalla. También dice la palabra de Dios en Génesis 1:28. Miren lo que ordena Dios Padre al hombre. Dice así: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y reinen sobre todo. Repito, sean fructíferos, es decir, prósperos, que emprendamos negocio, que administremos riquezas, si es que Dios nos quiere dar riquezas, que administremos bien nuestro trabajo, ¿verdad? Y encima dice, multiplícate. O sea, ten descendencia. Dios nos manda a tener descendencia, ¿verdad? Y dice también que podemos reinar sobre todo, más que todo sobre el reino animal. Reinamos sobre el reino animal. Y eso se cumple. Entonces, vamos a hacer una gran diferencia de lo que significa un niño versus un hombre. Los niños juegan y los hombres trabajan. Los niños juegan y los hombres trabajan. Y cuando yo hablo de que los niños juegan y los hombres trabajan, es porque hoy en día vemos a muchos hombres que parecen niños jugando y no trabajan. El hombre verdadero trabaja para mantener a su hogar, ¿verdad? Entonces, ya como para ir terminando este tema, comencemos a ver a la mujer empoderada en nuestra casa, que quizás es empresaria, emprendedora y aporta más que nosotros en nuestro hogar. Como ahí vi a gente que se puso pila. Ahí vi gente que me miró la cara. ¿Cómo hablamos ahí? ¿Cómo manejamos que una mujer gane más que tú? ¿Verdad? ¿Cómo tú permites que tu mujer mantenga el hogar? ¿Lo haces porque no te queda otra opción, no tienes trabajo, o porque tú eres un hombre pasivo? ¿O eres un hombre sin propósito? ¿O eres un hombre sin honor? ¿Por qué lo permites? ¿Verdad? Quiero pensar que lo permitimos porque quizás no tenemos trabajo. Pero el hombre tiene que salir de su casa a buscar trabajo, a buscar emprender, buscar hacer algo. Porque no es permitido ni por Dios que la mujer nos mantenga a nosotros. Eso no está bien. Y por eso es que nosotros estamos llamados a ser hombres. E insisto, el tema de hoy es ser hombres, pero como Dios manda, no como yo digo o como dice el mundo. Es como Dios manda.
Entonces, si yo acepto esa ayuda financiera de mi esposa, yo tengo que verlo como una ayuda complementaria, pero no totalitaria. Esa ayuda de mi esposa debe ser solo una añadidura. Se me ocurre, tienen 2 sueldos y una, qué sé yo, puede decir, mi amor, yo pago la luz y nada más. El hombre tiene que poner el resto. Insisto, no estoy hablando desde un plano machista. Estoy hablando de un plano justo porque cuando el hombre permite que la mujer pague todo, uno pierde autoridad. Y después nosotros no sabemos qué pasó en la casa. Y nuestros hijos nos faltan el respeto también. Yo he visto padres de familia mayores que yo que sus hijos les faltan el respeto porque nunca fueron autoridad. Y creían porque se sentaban en la punta de la mesa del comedor, creían que eran autoridad y estaban bien engañados. Nunca fueron autoridad. Entonces, ella no puede ser el sustento de todo, porque ahí es cuando el hombre pierde autoridad. Y aquí viene algo que a mí sí me cuesta decir lo que voy a decir, ojo. Pero cuando usted está casado con una mujer que no es católica practicante, o verdaderamente cristiana, o temerosa de Dios, cuando usted se vuelve un sinvergüenza, cuando usted se vuelve una persona que no quiere salir adelante y quiere estar pasivo, está sin propósito, está inseguro y todo lo que acabamos de describir, esa mujer con mucha facilidad se irá con otro hombre. Porque la mujer que es temerosa de Dios muy difícilmente va a dejar su hogar. Dice que el hombre sea un sinvergüenza, en el sentido que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que dar nosotros la oportunidad de que el enemigo nos arrebate la familia porque usted fue pasivo, porque usted no escuchó bien esta charla o porque no quiso escuchar consejos de sabios? Porque quisimos preferimos la pereza, preferimos la vagancia o lo fácil, ¿verdad? Porque no quisimos ser verdaderos hombres. Entonces, cuando dije hace un rato cómo diferenciar a un niño de un hombre, los niños se acuestan con su novia, pero no se casan. Es una forma de identificar a un niño. Y uno puede ver a un niño de 40 años haciendo lo mismo, que se acuesta con todas sus novias, a todas las embaraza, pero con ninguna se casa. Eso no es un hombre. Eso no es un hombre. Los hombres nos casamos, pero tenemos hijos. El hombre verdadero se casa y tiene hijos, quiere tener hijos, quiere tener familia. Los niños dejan embarazadas a sus novias y no se casan. Pero los hombres sí criamos a nuestros hijos. Los hombres construimos hogares. Los hombres de verdad podemos hasta vivir solos y no necesitamos de nuestras mamitas para que nos hagan todo. Que te sientes en la silla de tu mesa de comedor no te hace hombre ni cabeza. Te hace hombre es ser visionario, es ser líder, es capitán de su barco, el que sabe a dónde va a llegar su barco, a qué puerto lo va a llevar. Ese es el hombre visionario, el líder. Ese es el que sabe llevar su barco a puerto seguro. Ese hombre católico es el que es sacerdote en su casa, el que enseña la fe a sus hijos con su conducta, con sus actos. Ese es el verdadero hombre, ¿verdad? Es profeta. ¿Por qué? Porque sabe las cosas que pueden pasar si desobedece a Dios. Y es rey. ¿Por qué es rey un hombre en su casa? ¿Qué? Porque lo van a servir. No. Porque en el bautizo nos dicen, somos sacerdote, rey y profeta, ¿verdad? Desde el bautizo. Somos reyes porque tenemos que servir. Un rey sirve a su pueblo. Un rey sirve a su pueblo. Por eso se crearon las monarquías. Porque sirven a su pueblo. Y cuando el rey no servía a su pueblo, lo vimos en la Revolución Francesa, lo vimos en la Revolución Bolchevique, el mismo pueblo sacaba los zares y sacaba los reyes. Cuando el rey se sirve para sí mismo del pueblo, eso es pecado y olvídate que nadie te va a perdonar.
Si tú eres rey en tu casa, es porque tú vas a servir a tu casa, vas a servir a tu familia, vas a servir a tus hijos. Y si quieres amarlo mejor, vas a ser esclavo de ellos, porque tú, si Dios te dio ese privilegio de amarlos, es para servirlos. Y bueno, como para terminar, los dejo con un versículo bíblico y los dejo también con una reflexión. El que se gana el respeto y admiración de su familia, ese es cabeza. Repito, el que se gana la admiración y el respeto de su familia, ese es cabeza. Ese que está sentado ahí se cree que es mi rey, se cree todo, se cree muy chévere, ¿no? Y no lo hace con amor la mujer. No se engañen, hermanos. Es imposible que nosotros podamos creer que somos cabeza. Y para entrar a preguntas, si es que hay preguntas en esta charla, insisto, les pido disculpas si a alguien he ofendido con estas palabras, pero importantísimo que se lleven esto en su corazón porque es parte de la formación de un hombre de San José. Ser verdaderos hombres. ¿Qué dice Dios Padre en Proverbios 26? Proverbios 26. Dice así: hay muchos que presumen de leales, o de fieles si quieres llamarlo, de leales, pero no se halla a nadie en quien se pueda confiar. Repito, hay muchos que presumen de leales o fieles, pero no se halla a nadie en quien se pueda confiar. En otras palabras, no hay hombres en quien se pueda confiar. Hay hombres por ahí vendiéndose de la mejor manera, ¿verdad? Pero no se puede confiar en ellos porque no son hombres verdaderos. Y yo siempre repito una frase de San Agustín que él dice, ¿no? Si tú quieres conocer a alguien, pregúntale qué ama. Y un hombre que ama a su familia es un hombre verdadero. Un hombre que se sacrifica por su familia es un hombre verdadero. Un hombre que se deja de comprar un zapato por darle a su hijo es un hombre verdadero. Un hombre que deja de comprarse cualquier cosa por pagar los estudios de sus hijos es un hombre verdadero. Un hombre que todo es para su familia es un hombre verdadero. El hombre verdadero no es el que siempre tiene que estar bien vestido, no es el que tiene que aparentar algo que no es. Por eso es el llamado esta noche, que hagamos un acto de conciencia, hermanos, porque Dios nos manda a ser hombres, hombres de verdad. Les agradezco mucho por su tiempo. Gracias. Versículo 18 y 19, que viene a antelación a lo que estamos conversando. En cuando tenemos que respetar a nuestras esposas como hombres y como hombres debemos respetarlas a ellas. Ese versículo 18 dice: esposas, sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos. Muchas veces ese versículo queda y lo difundimos y hacemos como ridiculizar a la mujer, pero nos olvidamos del versículo 19, que dice: maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Es decir, somos complemento el uno con el otro, y eso es ser hombre. Eso es ser hombre. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es doble. La primera parte va por el tema de los jóvenes. Aquí en este país, en Ecuador, el 20% de los jóvenes no tiene trabajo y el otro 20% tiene subempleo. Sabemos que estamos fallando como país en hacer los jóvenes trabajadores. ¿Qué recomendación le puedes dar a los jóvenes que están buscando trabajo, que están buscando empezar su carrera? Y la segunda parte de la pregunta es sobre las emociones. Porque a veces como hombres podemos sentir angustia, miedo, estrés o diferentes emociones, rabia, ira. ¿Cómo debemos como hombres manejar nuestras emociones? ¿Qué consejos nos da la iglesia? ¿Cómo debe un católico manejar sus emociones? El Sucre se devoraba todos los días. Llegó un punto en que
el dólar llegó a costar 25.000 sucres. Y lo que ganaba se hacía agua, quizás al final eran $10 al mes. Se me ocurre darte ese número. Pero creo yo que cuando un hombre es creyente, practica y se esfuerza por tener una relación con Jesucristo o con cualquier santo que tú creas conveniente, en este caso San José, creo que esa esperanza jamás va a morir. Y los cambios, o sea, tú ves épocas, tiempos buenos, tiempos malos, ¿no? Dice el apóstol Pablo que hay que prepararse para el día malo. ¿Y cómo te preparas para el día malo? Es orando, estar siempre conectado con Dios, buscarlo a Dios, hacer lo que Él te pide y Él te va a añadir el resto. Jesucristo lo dijo, ¿no? Busca el reino de Dios y su justicia, que el resto se te hará añadido. ¿Y cómo buscas el reino de Dios? Viniendo de la iglesia, ser parte de una comunidad. ¿Cómo haces su justicia? Siendo justo con tu prójimo, amar a tu prójimo, ¿verdad? En pequeñas cosas. ¿Qué dice también la Biblia, no? Que Dios te va a dar más siempre y cuando te pruebe en lo pequeño. Puede ser que ahorita tengas un trabajo que tú no quieres, pero es tu trabajo y te va a probar ahí. Y si tú haces un trabajo fiel, noble y se lo ofreces a Dios, mira, Dios te va a poner en otro sitial, Él te va a promover. Él es un Dios de promoción, jamás te va a tener ahí aplastado. Te va a utilizar. Cuando comenzamos y ya esta respuesta a tu segunda pregunta, cuando tú dejas que las circunstancias te dominen y comiencen a atrapar tu conciencia, tu conducta, y comienzas a ver que el otro le va mejor porque desobedece, estás en problemas. Estás en problemas. Porque en ese momento tú tienes que saber que lo que pasó conmigo cuando tenía 18 años fue circunstancial. Hoy en día vivimos otras épocas. Si tú analizas la historia, Estados Unidos en el año 30 vivió una gran depresión económica, no tenía ni para comer. Hoy en día Estados Unidos es una potencia mundial. Tú no te puedes basar en la circunstancia. Tú tienes que basar en tu amor a Dios, en tu entrega a Dios, para que Él te multiplique y te promueva. Porque si las emociones te controlan, estás en problemas también. Porque, un ejemplo, no te puedes casar por emoción. No podemos votar ahorita por un candidato a presidente por emoción, porque ese ha sido el problema del Ecuador entero, que siempre nos vamos a llevar por las emociones. Es que es carismático, me cae bien, habla bien, es chévere. Claro, pero no vemos. Cuando tú vas a comprar un electrodoméstico o una computadora, ¿qué haces tú? Tú pones en Google, pones comparación y dices, a ver, tiene esto, compras un celular o un iPad, ves sus gigas, su procesador, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos esa comparación cuando vamos a votar por un presidente de la República o por un asambleísta? Nos dejamos llevar por las emociones y por eso es que vemos al país que está como está. Por eso vemos muchos matrimonios que se divorcian al poco tiempo, porque se dejaron llevar por sus emociones. No sé si te contesté. ¿Ya? Que con este desarrollo de las civilizaciones se han ido creando las profesiones y mecanismos de empleo, sí, pero trabajar va más allá del salario. Trabajar va en ganarnos ese sustento diario, ¿sí? Entonces aquí invito, queridos hermanos, y me inspiraste tu pregunta a participar en esto, invito a entender el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios que tiene para nosotros? Partiendo del don. Ese don, convertirlo en vocación. Pero para ello, ¿qué hay que hacer? Convertirlo a ser talento, ¿verdad? El don, talento, y se hace vocación y te pones al servicio desde tu don. ¿Ok? ¿Y eso qué es? Servir. Al fin y al cabo, mis amigos, en lo que sea que tú estés haciendo en la vida diaria, estás sirviendo, siendo útil como instrumento de Dios. Y Dios te va a ir proveyendo. ¿Ok? Todas las semillas que tú siembres, Dios se va a encargar en darte cosecha para ti y para los tuyos. Más adelante vamos viendo la profesión y somos ingenieros, somos chefs, somos mecánicos, somos los que sea. Pero ojo, no nos conformamos con las circunstancias de la vida, cómo se van, entre comillas, sorteando. Porque puede ser que seas médico, pero no te lleguen los clientes.
pero no por eso vas a dejar de llevar ese sustento diario o esperar que el sistema se acomode a emplearte. ¿Ok? A veces nos confundimos con eso y esperamos estar en esa zona quizás un poquito más cómoda y que nos beneficia de tener ese sueldito mensual, ¿no? Que nos llega. Pero estamos invitados a trabajar. O sea, tomo tu pregunta para responderte de la siguiente forma. Que se resuelvan las situaciones macroeconómicas y mecanismos que viabilicen la tasa de empleo, y sí, claro, eso es responsabilidad del gobierno, responsabilidad de todo un aparataje y demás cosas, ¿no es cierto? Pero hasta que eso suceda, igual tengo que buscarme mecanismos para ganarme el diario. Entonces, ¿qué tengo que? Aprovechar los dones que el Espíritu Santo nos encomienda diariamente. Y eso es que servir, de entrada sirviendo que conócete, ¿ya? Y ahorita, pues, no tenía preparado esto, pero este libro ya es un tema que a todos nos sucede, ¿ya? Y a rato se nos da por más, por menos, ¿ok? Pero el ser hombre está en ese valor de saber controlar tus emociones. Cuando yo me expreso de hombre, me remito un poquito más a Génesis, cuando se refiere como género humano. Al hablar de hombres, varón y mujer, ¿ok? ¿Ok? Entonces, el que tengamos nosotros a ratos ataques de coraje, de ira, pues nuestro valor está ahí, en la práctica de decir, uy, empiezo respirando, ¿y cuál debe ser mi posición en este momento de ira? Si domino, entre más inteligente y evolucionado soy, más domino al ego. Y dejo que sea el amor de Dios quien intervenga en este momento. Casualmente, este libro es un duelo, abajo lo ven, abajo, un duelo entre el ego y el amor. Entendamos bien, conozcamos bien a ese ego que todos tenemos, pero entre más práctica de la oración, más nos formamos y más nos ponemos en acción, pues mejor vamos a ir dominando a este ego, a esta ira. Y importante a todos nos pasa, ¿no? Con esto somos y estamos ahí súper iluminados y de repente no me da ira y no. El rato que ya siento que tengo ataque de ira, o me molesta algo, o tengo intolerancia a esto, o está faltando oración, que sí, y también una buena confesión. Apoyémonos en los sacramentos, hermanos. Nosotros tenemos, gracias a Dios, una bendecida fe que nos da instrumentos, sacramentos para mejor vivir. Entonces la confesión es bien importante. ¿Por qué? Porque el examen de conciencia no lo tenemos solo con la almohada o con el día en la comodidad de nuestra casa, sino nos incomodamos, y trabajar también es eso, incomodarte, ¿sí? Y salimos de casa, buscamos nuestro sacerdote o una iglesia o el sacerdote por donde estemos, y vamos a liberar, a soltar esto arrepentidos y pidiéndole perdón a Dios, principalmente por haber faltado a nosotros mismos y al hermano que tenemos al lado, al prójimo, ¿ok? Eso es todo, mis amigos. Quienes quieran, Yo quiero comenzar felicitando a muchos jóvenes que han dado cita aquí, y creo que no es la primera vez. Buscan algo. Qué bien. Porque muchas veces usted se refería que la actitud uno los toma de ejemplo de los padres. Y qué bien por ellos, ¿no? Que buscan de alguna manera muy afanosamente salir de un confort, de salir de casa y venir a recibir charlas que llevan una formación también. En el caso mío personal, yo no conozco cómo escribir papá, porque no estuve. Soy huérfano de 2 años. Pero eso no quiere decir que me quedé ahí. Luché mucho. Comencé a trabajar a los 12 años. Y a esta altura de mi vida no es que lo he logrado el 100% de lo que yo anhelaba. Pero sin embargo, yo como los jóvenes igual busco una paz espiritual, y por eso estoy aquí. Yo aquí aprendo muchas cosas. Hoy los jóvenes que están aquí ya tienen un referente para decir: yo fui a esa charla, yo escuché eso. Entonces no hay excusa para decir que yo no sabía, como era el caso mío. Yo no tuve una formación ni siquiera en la etapa del proceso del matrimonio.
O sea que hay muchos hermanos que podemos dar esa charla a los jóvenes. ¿A qué entra en un matrimonio? ¿Cuál es la responsabilidad? Usted dice de ser un hombre. Finalmente, yo al menos estoy muy agradecido por este nombre, hombre de San José. Y yo quiero ser por lo menos una quinta parte de lo que es. Y por eso me esfuerzo. Un aplauso.